Estamos en la etapa de participación comunitaria del diseño de arquitectura del nuevo Museo para Rapa Nui. Es un museo de 6.900 metros cuadrados que va a ser una construcción, va a tener una amplitud de aproximadamente 6.900 metros, menos de 1 hectárea, lo que es la construcción del museo. Y en este momento lo que estamos haciendo es teniendo una reunión con miembros de la comunidad para ver qué falta, qué hay que agregar, qué es lo que se necesita en el museo, si es que está bien los usos de los espacios, si hay salas de cine, bibliotecas, cafetería, un lugar apropiado para poder recibir a los Ibitupuna cuando se repatrien y diferentes usos y servicios de acceso de lo que va a ser el nuevo diseño de arquitectura. Bueno, como bien saben, nosotros vamos a cumplir este año, en junio, casi 2 años de estar cerrado. Es una etapa complicada para el Museo Rapa Nui la que estamos viviendo, con grandes desafíos, y es por eso que hemos puesto el foco en este año de poder avanzar en la participación comunitaria de lo que es el diseño de arquitectura para dar puntapié inicial al proceso de construcción que van a venir los próximos 8 años del nuevo Museo para Rapa Nui. Un museo es importante. Este museo está diseñado especialmente para el pueblo de Rapa Nui, para los artistas, para los escultores, para las personas que resguardan y cultivan, ¿cierto?, patrimonios inmateriales diversos y tradiciones culturales, los Kaikai, los Diu, los Tarai, los Curanto. Va a ser un espacio educativo, va a ser un espacio de exhibición del arte, en donde queremos realzar y ensalzar la cultura del pueblo Rapa Nui, de la civilización y todo el desarrollo civilizatorio, ¿cierto?, que ha venido transportándose desde el océano hacia la isla, y estamos felices de poder compartir con la gente de la comunidad el diseño de arquitectura y de abrir un espacio para poder preguntarle sus opiniones, qué piensa, le gusta, no le gusta, etc. Esta instancia o este espacio de participación es digamos, una exigencia dentro de la consultoría que tiene un plazo de 560 días. El plan de participación considera 4 instancias en donde se va a recoger la opinión, el saber, en las recomendaciones del pueblo de Rapa Nui para mejorar lo que es el anteproyecto ganador del concurso del año 2024. La forma en que hemos llegado acá es a través de un concurso que se realizó el año 2024, en donde participaron 19 jurados, dentro de los cuales habían 7 representantes del pueblo de Rapa Nui, que es el Comité Asesor Consultivo, y en donde, como decía en la presentación, hay todo un trabajo de participación previa que viene siendo elaborado desde la consulta indígena realizada el 2021. Y ahora esperamos nosotros de aquí en adelante también desarrollar nuevos espacios de participación para poder obtener, como decía, un proyecto con espíritu e identidad Rapa Nui. Para nosotros como institución pública es fundamental contar con la participación, la opinión del pueblo de Rapa Nui, que van a ser los principales usuarios de este museo. Por otra parte, también nos interesa mucho seguir construyendo confianza para que podamos desarrollar un trabajo conjunto y lograr el mejor resultado, tanto para la institución en la pública, que resguarda el patrimonio, como para el pueblo de Rapa Nui. Bueno, estamos felices, ¿cierto?, de poder participar en esta instancia de participación comunitaria, ciudadana, de nuestro pueblo también. Esto es una participación masiva donde puede venir cualquier persona. En realidad, tratar de informarnos, tratar de ver cómo va este proceso de este gran proyecto emblemático para Rapa Nui, un proyecto que va a considerar distintas instancias de participación y en las cuales nosotros debemos participar para poder opinar con respeto, ¿cierto?, y poder avanzar en las siguientes etapas. Nos esperan grandes desafíos, porque el objetivo de este museo tiene que ver con el resguardo de nuestro patrimonio material e inmaterial. Así que los invitamos a participar en cada una de las etapas que vienen a futuro. Oira, yangarina, hagat que mi apeni pehe, ithorani, tiharani, kalnohni, mhapa, uitetao. Meira e maururu, o te vai mei te vaha, o te vai mei kia koa te koa ki mātou, ki nu tātou hanga iri ki penie, ki o tātou ki anga tai he hare paenga. Hapa o te taua, mo i te taua, mo mana, mo i tatu iwi, hapa o riva, mo i te aamu mene pe mo. En que nosotros podemos ir a darle el alma a un museo. Una cosa es una casa que guarda y otra cosa es la energía y la historia y legado que ha dejado nuestro antepasado. Pero también tenemos que dejar nuestra historia ahora como comunidad.
para que nuestros hijos puedan ir y visitar los logros que hemos tenido en cuidar la historia, proteger la historia, resguardar la historia y que nuestros niños sepan que los Ibi Tupuna, nuestros ancestros, estaban bien cuidados.